Hoy nos vamos a enfocar en la patología renal. Vamos a hablar de enfermedad glomerular, enfermedad tubular, de lesión renal aguda, lesión renal crónica, infecciones urinarias, nefrolitiasis y síndrome cardiorrenal. Creo que de infecciones urinarias de pronto nos queda para la próxima clase. Vamos a ver qué tanto nos rinde. Entonces, bueno, cuando hablamos de la enfermedad renal, vamos a tener varias clasificaciones. Una puede ser enfermedad aguda o crónica, dependiendo del tiempo de evolución. Decimos enfermedad crónica cuando lleva más de 6 meses, sí, la alteración, pero también las podemos clasificar como primarias, secundarias y hereditarias. Primaria, entonces, el gran ejemplo es una glomerulonefritis postinfecciosa, a una amigdalitis, sí, a una infección que genere que esta reacción leucocitaria sea como que tenga una fijación por el glomérulo y dañe la arquitectura. Listo, ya se los voy a mostrar. Secundarias, ejemplos, lupus, nefropatía diabética, una nefropatía secundaria, una diabetes. Ustedes saben que la glucosa es tóxica para la célula porque activa vías como la del sorbitol y el sorbitol empieza dañando desde el citoplasma. Y hereditarias como el síndrome de Alport, que son individuos que nacen con variantes genéticas clasificadas como patogénicas y que van a afectar también la arquitectura de la nefrona como unidad funcional. Tenemos también la enfermedad de Fabry, es un depósito de glucolípidos, o la enfermedad quística en el riñón. Listo. Entonces, dentro de las primarias, el gran ejemplo es la glomerulonefritis post-streptocóxica. Está mediada por complejos inmunes y esos complejos inmunes se van a depositar en el glomérulo y van a generar daños en la arquitectura. ¿Cuándo se presenta? De 1 a 3 semanas después de que el paciente haya tenido faringitis, amigdalitis o infección en la piel. Con el tiempo, el daño inicialmente es en el glomérulo, pero con el tiempo puede suceder en los túbulos renales. ¿Listo? Y también con el tiempo puede llegar a desarrollarse una enfermedad crónica. Entonces, y requerir diálisis. Acá tenemos una fotografía de un paciente con amigdalitis. Entonces, pacientes con amigdalitis a repetición, de estas personas que cada 3 meses tienen un evento, son muy susceptibles a desarrollarlo. Bueno, tenemos el síndrome nefrítico. Este está caracterizado por una alteración de la función renal, pero su principal característica es que va a presentarse hematuria. Listo. Y va a ser evidente, o sea, cuando tú evalúes el aspecto y el color, vas a ver una orina roja. En el laboratorio tuvimos varios ejemplos de este tipo de orina. Entonces, el síndrome nefrítico además tiene retención de sodio y agua, y ese exceso de volumen va a producir hipertensión. Listo. Si hay exceso de volumen por aumento, pues esto va a generar el edema secundario a ese aumento en la volemia, y va a ser un edema pulmonar y periférico. La hematuria es lo que más va a caracterizar el síndrome nefrítico, y cuando tú observes la orina vas a detectar en el sedimento eritrocitos, principalmente dismórficos, casi en un 80%, y también cilindros eritrocitarios. En el laboratorio del jueves observamos un cilindro eritrocitario en el segundo grupo de una de las orinas que teníamos para evaluar, ¿cierto? Cilindros hemáticos es cuando el cilindro eritrocitario ya se ha degradado, y proteinuria. Entonces, la tarea clásica del síndrome nefrítico va a ser hematuria, macro y microscópica, edema e hipertensión arterial. Bueno, entonces también este síndrome nefrítico como va a ser una alteración de la función renal, vamos a tener elevación de qué, de esos mensurandos que nos hablan de la función renal. Y en clase vimos que el BUN o la urea y la creatinina eran unos marcadores que siempre nos van a hablar de la función renal. Entonces, ante una alteración como el síndrome nefrítico, estos van a estar aumentados. Listo. Acá vemos un tubo con orina y podemos evaluar que su color es rojo, ¿cierto? Bueno,
Entonces, en el síndrome nefrítico, la proteinuria, si bien está presente, no es lo más característico y esta va a ser leve a moderada y sí muy característico en el sedimento, ¿cierto? Esa hematuria microscópica, cilindros eritrocitarios, eritrocitos dismórficos, cerca a un 80%, células altas. ¿Por qué células altas? Porque en clase veíamos que la nefrona, la unidad funcional, el glomérulo y los túbulos conforman esa nefrona y las células tubulares o altas van a recubrir todos esos túbulos hasta la tercera parte de la pelvis renal. Después vendrían las células de transición y ya en los genitales estarían las células pavimentosas. Entonces, en las alteraciones renales, las células que vamos a encontrar de gran relevancia son las células altas. La pregunta del millón, ¿usted encontraría un cilindro de células pavimentosas? Sí, no, ¿y por qué? ¿Quién la quiere contestar? Profe, no. No, muy bien. Los cilindros se forma a partir de una mucoproteína de Tom Horsfall, que es una mucoproteína que secretan estas células altas, y por ahí solo van a pasar células altas por necrosis o descamación. Pero allá arriba, en los túbulos renales, no van a estar ni las células de transición ni las células pavimentosas o escamosas, ¿cierto? En estas foticos nos muestran eritrocitos dismórficos. Entonces miren que en esta foto nos dicen, bueno, eritrocitos dismórficos es cuando usted vea un eritrocito así, como con estas punticas, o ya que ha perdido su contenido, sé, como un fantasmita, o como estrellado. Bueno, acá tenemos otra fotico. De esta foto la tomamos en una práctica con estudiantes de eritrocitos dismórficos. Entonces, cuando ustedes hagan el recuento de las células y dentro de esa está el recuento de eritrocitos y tu paciente tiene más del 80% de eritrocitos dismórficos, eso hay que reportarlo. Es decir, si a usted en la placa le sale eritrocitos 20 AP, tú abajito tienes que decir el porcentaje de eritrocitos dismórficos y empieza a ser importante de 60 más, otros dicen que de 50, pero cuando un paciente tiene un 80% más de sus eritrocitos dismórficos, te habla ya de un síndrome eh, como este. Listo. Acá tenemos entonces este acantocito, es como uno de los más representativos dentro de los eritrocitos dismórficos. Entonces, siempre será importante identificar bien la forma del eritrocito, a diferencia de los leucocitos, muchachos. De los leucocitos no hacemos ninguna diferenciación. ¿Listo? Bueno, estos eritrocitos, mire, en esta fotico que tenemos, ¿ustedes ven mi señalador o no? Profe, yo no lo veo. O sea, no se ve lo que yo señalo en el compu. Ah, qué pesar. Mm, yo creo sí, yo creo que sí, sino que casi no se ve en esta imagen. Listo. Entonces, miren, acá hay leucocitos. En esta placa hay leucocitos. Hay eritrocitos. ¿Estos eritrocitos estarán dismórficos o isomórficos? Estos redonditos llenos de su contenido, ¿cómo los ven? ¿Bien o dismórficos? Profe, yo creo que bien. Bien, estos eritrocitos están bien, no son dismórficos, son isomórficos. Y aquí también hay leucocitos, ¿cierto? Acá también hay leucocitos. Bueno, entonces, y miren este hermoso cilindro eritrocitario. Divino está. El de laboratorio estaba mucho más bonito porque se le veían todos los eritrocitos dentro cuando uno movía el micro. Era como uno así. Bueno, entonces en el síndrome nefrítico va a ser muy importante los eritrocitos y los cilindros eritrocitarios hemáticos que yo pueda identificar. Listo. Entonces, esos cilindros es muy difícil de ver porque los eritrocitos van a estar muy pequeñitos, van a estar casi que desapareciendo, degradándose. eh,
Y bueno, y cuando se degradan se vuelven eritrocitos hemáticos, cilindros hemáticos. Significado clínico, que hay un sangrado en la nefrona, que esa nefrona está muy alterada, que hay un daño glomerular. em, Listo. También puede ser secundaria endocarditis bacteriana, infarto renal, bueno. ¿Y es normal encontrar esto en población sana? No. El que tenga esto es que tiene un daño muy grave, o sea que esto es diagnóstico. Listo. Entonces acá les traigo un caso clínico, niño de 9 años con antecedente de faringoamigdalitis hace 2 semanas. Motivo de consulta es que la mamá dice que él empezó a orinar color té, hinchazón en párpados, el niño ya tiene edema, el niño dejó de orinar. Y al examen físico se encuentra un niño con hipertensión y edema facial. En paraclínicos tiene la creatinina en 1,3, que para un niño de 9 años ustedes tienen un artículo con unas constantes, dependiendo del peso y la talla del niño, ¿cierto? Y la edad. El BUN en 30 también está aumentada. Proteinuria 24 horas, digamos que hay un leve aumento, pero dentro del rango no nefrótico. Y en el uroanálisis se observa una densidad de 1010, proteínas 2 cruces, eritrocitos 4 cruces, sedimento urinario 5 AP, o sea que muchos eritrocitos se han destruido, ¿cierto? Y 30% dismórficos. Miren, 30% dismórficos. Cilindros eritrocitarios 3 BP. Bueno, entonces, eso sería con respecto al síndrome nefrítico. Otro síndrome que estudiamos mucho en la evaluación de la función renal es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico está caracterizado por una marcada proteinuria. Entonces, en el síndrome nefrítico hay hematuria macro y microscópica, hipertensión y una leve proteinuria. En el síndrome nefrótico hay una marcada proteinuria. Hay grasa en la orina, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a ver? Que el síndrome nefrótico se centra en el daño en los podocitos. ¿Listo? ¿Qué son los podocitos? Miren esta imagen tan hermosa. Los podocitos es una célula, mírenla acá, que está adosada al citoesqueleto, ¿sí? De esa membrana. Entonces, los podocitos es una célula fundamental en el glomérulo porque forman la red apretada como el coladorcito, ¿cierto? Una red apretada de espacios interdigitales o pedicelos que van a controlar el proceso de filtración. Además, le van a dar una carga negativa a esa membrana, características de las 3 capas que habíamos visto en la clase pasada. Listo. Son células muy diferenciadas que no se dividen y forman parte del recubrimiento de la cápsula de Bowman en el glomérulo. Entonces, el síndrome nefrítico está caracterizado por una pérdida marcada de proteínas plasmáticas en orina, casi que más de 3,5 gramos de orina en 24 horas. Eso es mucho, muchachos. ¿Listo? Y ese paciente va a tener edema, hipoalbuminemia, sí, o sea, disminución de albúmina en sangre, menor a 3 gramos de cilitro e hipercolesterolemia. Los pacientes no van a tener mucha hipertensión ni deterioro en la tasa de filtración glomerular tan marcado como en el síndrome nefrítico que lo acabamos de ver. Causas que lleven a un paciente a un síndrome nefrítico. Enfermedades sistémicas como el lupus, una enfermedad autoinmune, la diabetes mellitus, bueno, enfermedades glomerulares como nefrosis lipoidea, ustedes consultan y me cuentan qué encontraron, o también por exposición a toxinas, alergenos o fármacos. Acá les resalto algo, muchachos. Otra vez, síndrome nefrítico, hematuria macro y microscópica, hipertensión y proteinuria leve o moderada. Síndrome nefrótico, proteinuria marcada, más de 3,5 gramos en 24 horas, edema, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. ¿Por qué se produce edema? Porque al haber pérdida de proteínas por la orina,
como la albúmina es la encargada de la presión oncótica. Profe, que me recuerda la presión oncótica. Es la fuerza que ejerce la albúmina para que el líquido se quede dentro de los vasos y no se vaya al espacio intersticial. Si hay disminución de albúmina y ya no hay quien haga esa fuerza, se va a producir edema. Listo. Pero además hay hipercolesterolemia. Pregunta del millón porque usted ya viene en metabolismo de lípidos. ¿Por qué hay hipercolesterolemia? ¿Alguien de pronto sabe la respuesta? Listo. Hay hipercolesterolemia porque al disminuir la presión oncótica por la pérdida de albúmina en sangre, el hígado recibe la señal que tiene que compensar esa pérdida de albúmina porque hay que recuperar la presión oncótica. Entonces, lo que va a hacer el hígado es sintetizar proteínas, entre esas las apoproteínas que hacen parte de las lipoproteínas. ¿Qué lipoproteínas conocen ustedes que sintetice el hígado? Esas sí las saben. ¿Cuáles son las lipoproteínas que circulan en sangre? Profe, una de las que sintetiza el hígado no es la PO100. Hermosa, esa es una apoproteína, pero Profe, es la BLDL y la lipoproteínas. HDL. Excelente. Entonces, las lipoproteínas son varias. Una, los kilomicrones, que se ensamblan ¿en dónde? Profe, el ¿Dónde se- origen no es en el intestino. Excelente, en el intestino para transportar los triglicéridos de la dieta, ¿cierto? Luego, las otras lipoproteínas se sintetizan en hígado. ¿Cuál? La VLDL. Esa sale a sangre y esa VLDL es para llevar colesterol a los tejidos. Sale a sangre y, bueno, y también está la HDL. Entonces, la VDL se transforma en IDL, luego en LDL, cuando interactúa con la HDL. Entonces, que va a hacer el hígado es ese aumento de esas lipoproteínas. Y como está específicamente la VLDL o VLDL, el paciente va a presentar una hipercolesterolemia secundaria a daño renal. Listo. Acá entonces es otro ejemplo de en el síndrome nefrótico causado por una nefropatía diabética, es un recorderis de qué es la nefropatía diabética. Entonces, un paciente que tiene resistencia a la insulina y disfunción de las células beta, porque pregunta al millón muchachos, cuando a un paciente se le hace un diagnóstico de diabetes tipo 1, ¿qué porcentaje de células beta han sido destruidas? Todas, profe. Un 90% de sus células beta han sido destruidas. Por eso es que el paciente con diabetes tipo 1 sí o sí requiere insulina desde el primer momento, porque no tiene quien la produzca. En cambio, un paciente con diabetes tipo 2, ¿qué porcentaje de células beta han sido destruidas? Profe, no recuerdo si es como un 50 o Ninguno, un profe. 60%. Muy bien, cerca de un 50%. Entonces ese otro 50% y las otras, pues va a intentar hacer la función. Por eso es que un paciente con diabetes tipo 2 se le manda metformina y, cierto, dieta, ejercicio. Y entonces esa diabetes que ellos producen, ese 50%, aunque producen insulina, perdón, esa insulina no va a poder realizar bien su función porque hay resistencia a la insulina, o sea, daño en su receptor o en la cascada de señalización que
activa después de unirse la insulina al receptor. Entonces, en la mayoría de las células del cuerpo se van a mantener en hiperglucemia, por eso el paciente diabético tiene una marcada, un aumento de glucosa en sangre. Esa hiperglucemia va a dañar en las células la mitocondria porque va a aumentar las especies reactivas de oxígeno. Sí, y va a activar la glicación avanzada, la vía de los polioles, la vía del sorbitol, que finalmente va a dañar las membranas de las células y al glomérulo eso le va a hacer mucho daño porque se van a activar citoquinas proinflamatorias, estrés oxidativo, formación de especies reactivas de oxígeno que van a ir y van a dañar la arquitectura glomerular. Listo. Bueno, además, ese paciente diabético tipo 2 con resistencia a la insulina generalmente es obeso, tiene hipertensión y esa hipertensión sistémica va además a generar una hipertensión glomerular y va a dañar los podocitos. Listo. Y que ya vimos que los podocitos es una célula fundamental en el glomérulo porque es el que hace como el colador, ¿cierto? Entonces, todo esto va a dañar el glomérulo y entonces decimos que la alteración de las membranas glomerulares es inducida directamente por esa hiperglucemia, se va a dar un engrosamiento de la membrana, pero se van a abrir unos espacios interdigitales mucho más grandes de los que habían y por esos espacios es que van a pasar las proteínas. Entonces, va a haber proteinuria, una proteinuria marcada, más de 3,5 gramos en 24 horas. Se va a perder albúmina, que es la principal proteína, pues, ahí que circula en la sangre y que regula la presión oncótica. Entonces, como se va a perder, disminuye la presión oncótica. Al disminuir la presión oncótica, empezamos a perder la volemia, ¿sí? Disminuye el volumen plasmático, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque la traducción que hace el hipotálamo es que falta volemia, falta sangre. Entonces se activa este sistema, renina-angiotensina-aldosterona, para que la aldosterona vaya a los túbulos renales y recoja mucho sodio. Y detrás del sodio se va agua. Pero también se activa la secreción de una hormona antidiurética o vasopresina, también para que vaya a los riñones y retenga agua. La aldosterona retiene sodio, elimina potasio y la antidiurética o vasopresina retiene agua. Listo. Todo esto con el fin de aumentar el líquido, la volemia, este líquido plasmático, pero lo único que hace es que como no hay albúmina, ese líquido que se recoge de más, se va a ir, va a aumentar el líquido del espacio intersticial y va a exacerbar más el edema en el paciente. Entonces, en el síndrome nefrótico vamos a encontrar una proteinuria marcada. Esto se los repito mucho porque se ve mucho en la clínica y se los preguntan a ustedes en los parciales. En el uroanálisis la densidad va a estar alta o normal. En el sedimento voy a encontrar lípidos porque el paciente va a tener una hipercolesterolemia secundaria de esa enfermedad renal. Vamos a tener glóbulos de grasa libre, cuerpos ovales grasos. Miren estos hermosos cuerpos ovales grasos. Ustedes en el laboratorio del jueves vieron varios. Listo. ¿Qué es un cuerpo oval graso? Una célula alta que ingirió grasa. Sí, cilindros grasos, la hematuria va a ser insignificante y en la bioquímica sanguínea vamos a encontrar un paciente con disminución de albúmina, con disminución de proteínas totales, con aumento de colesterol y triglicéridos porque van a estar aumentadas las VLDL, disminución de gamma globulinas y alteración de la coagulación por pérdida de la antitrombina 3, pues porque todo se está filtrando por el riñón sin control alguno. Entonces, ¿qué es un cuerpo oval graso? ¿Dónde se forma? Son células tubulares. Un cuerpo oval graso son células altas o células tubulares que han absorbido lipoproteínas con colesterol y triglicéridos. ¿Listo? Entonces esto va a generar lipiduria. Esa lipiduria son gotas de grasa libre o cuerpos ovales grasos que observamos en la orina, en el estudio del sedimento. Entonces siempre que usted tenga esos cuerpos ovales grasos en un sedimento, usted va a pensar en un paciente que está ante un síndrome nefrótico. Listo. Y algo muy importante es que cuando no tenemos todavía el ojo desarrollado o tenemos dudas de si eso es grasa o no, entonces, pues hay una coloración que se llama Sudan 3 y me va a permitir identificar mejor esa grasa.
Miren esta hermosura de cuerpo al graso, la tomamos en el laboratorio. Listo, aquí están las goticas de grasa. Las gotas de grasa ustedes las van a ver al microscopio muy redonditas, muy redonditas, muy refringentes y un halito negro. Listo. Este es un hermoso, ¿qué muchachos? ¿Ustedes qué creen que es? ¿Quién da más? Profe, es que parece como un cilindro de grasa. Excelente, es un cilindro graso. Es un cilindro porque tiene caras paralelas, una cara, otra cara, extremos romos, como las tijeritas, extremos romos, caras paralelas, es un cilindro. Y por dentro, miren estas goticas de grasa muy refringentes, un halito negro, ¿sí? Bueno, y acá hay gotas de grasa libre, pero miren que uno identificar esas gotas de la grasa libre es muy teso. En cambio, cuando uno empieza a ver estas estructuras, ya ahí sí se salva. Listo. Esta belleza es un otro cilindro graso. Caras paralelas, extremos romos. Y esta belleza es un qué? Es un hermoso artefacto. ¿Por qué se los traigo? Porque cuando uno está empezando a ver, uno se confunde mucho con fibras, con artefactos, con rayaduras de la placa. Se confunde hasta en identificar que está en 10X o en 40X porque a veces uno está en un plano que no es. Entonces se los traigo para que sus ojitos empiecen a identificar qué es un artefacto y qué no. Cilindro, cilindro y miren la diferencia. Artefacto. Listo. Miren este extremo. Miren que por dentro es como rayado con cosas y tú nunca vas a ver un cilindro así. Y estas bellezas que son más artefactos, son fibras, fibras vegetales, de contaminación. La primera es una ralladura de la placa y la segunda y la tercera son fibras. Listo. Entonces les traigo un caso clínico de un varón de 35 años que presenta edema en los tobillos y párpados desde hace 3 semanas, niega antecedentes familiares de enfermedades renales, no ha experimentado cambios significativos en su peso corporal recientemente, no hay antecedentes de infecciones recientes ni uso de medicamentos nuevos. Los resultados del laboratorio revelan una proteinuria significativa, pero no se observan otros hallazgos anormales al examen físico. Listo, entonces tiene edema. Cuando hay edema, hay múltiples causas de edema. Uno de esos, ya vimos, tiene que ver con las proteínas, pérdida de proteínas por la orina. Y cuando hay proteínas en la orina va a ser espumosa, muy espumosa. Entonces, acá tenemos otro caso clínico. Una mujer de 28 años presenta edema periorbitario, ¿sí? Y en las extremidades inferiores, junto con fatiga generalizada y orina espumosa desde hace 2 semanas. No tiene antecedentes familiares de enfermedades renales. Los resultados del laboratorio muestran una proteinuria de 4 grados, 4 gramos por 24 horas con disminución de albúmina y la función renal es normal. O sea, evaluación de creatinina y urea. O sea, que esto pareciera que es que, como dice, desde hace 2 semanas. Bueno, ¿cuál de los siguientes mecanismos bioquímicos subyace a la formación del edema en la enfermedad de cambios mínimos, muchachos? Esa pregunta iba Profe, la A. excelente. Disminución de la presión oncótica. Muy bien. Bueno, este es otro caso clínico, un hombre de 52 años con antecedente de diabetes tipo 2, mal controlado durante los últimos 15 años, presenta edema en los tobillos y una disminución gradual de la función renal durante los últimos meses. Sus niveles de glucosa en sangre en ayunas son consistentemente elevados y los niveles de hemoglobina A1C son mayor al 8%. Muchachos, ustedes ya vieron diabetes y hemoglobina glicada. ¿Qué Sí, profe. evalúa la hemoglobina glicada? Profe, evalúa cómo ha estado la glucosa en sangre los últimos 3 meses.
Excelente, porque es la glucosa que se une de forma no covalente a la hemoglobina. Y como la hemoglobina está en el eritrocito y el eritrocito dura 120 días, 3 meses, entonces me permite saber la concentración de la glucosa en sangre los últimos 3 meses. Mm, hay una prueba, ay, se me olvidó el nombre, pero y si el paciente tiene anemia, ¿será que sirve hacerle una hemoglobina glicada? Pues ¿Ustedes qué yo creen? creo que no. Yo creo que no. Excelente, no, no. Entonces, ¿qué otra prueba se podría hacer? ¿Qué recuerdan? Fructosamina. Listo. Bueno, entonces muchachos, la evaluación del laboratorio muestra una proteinuria significativa de 2.5 gramos en 24 horas con una disminución de la tasa de filtración glomerular en 60 mililitros por minuto, que para un hombre de 52 años es muy bajita. Entonces, recordando, la diabetes es una enfermedad metabólica que altera los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿cierto? Y dentro de las complicaciones están las agudas y las crónicas, y dentro de las crónicas están las macrovasculares, o sea, aterosclerosis, y las microvasculares como la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética, ¿cierto? Entonces, esto es un típico caso de una nefropatía diabética. Acá tengo unas preguntitas. ¿Cuál de las siguientes alteraciones metabólicas contribuye significativamente al desarrollo y progresión de la nefropatía diabética? 1, hiperglucemia; 2, hipercalcemia; C, hipocolesterolemia; y D, hiponatremia. ¿Ustedes cuál creen que es? A, hiperglucemia, muy bien. 2, ¿cuál de los siguientes mecanismos bioquímicos subyace principalmente a la aparición de proteinuria en la nefropatía diabética? Daño directo a los podocitos, aumento de la presión hidrostática glomerular, incremento de la reabsorción tubular de proteínas, disminución de la presión oncótica coloidal. Acá, A, daño directo en los podocitos. Entonces, muchachos, vamos a ver. eh, bueno, entonces hemos visto ejemplos como de primarias y secundarias, o sea, secundarias es secundarias a otra enfermedad y esa otra enfermedad puede ser inmune o del metabolismo me genera un daño renal. Listo. Y vamos a ver un grupito de enfermedades hereditarias, que en clínica lo hacemos mucho, y más que a Colombia ha llegado tanta tecnología para el diagnóstico de avanzada. Entonces tenemos un niño de 8 años que es traído a la consulta debido a sangre visible en su orina desde hace varios días, junto con una historia familiar significativa de enfermedad renal. La madre informa que el hermano mayor del niño tiene problemas de audición y también presenta sangre en la orina. Al examen físico se identifica hipoacusia bilateral en el niño. Los análisis de laboratorio muestran proteinuria moderada y microhematuria persistente, más la macrohematuria que reporta la madre. ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica? Muchachos, es este caso clínico de un niño con macro y microhematuria, pero además problemas de audición, hipoacusia bilateral y que en la familia te digan, no, el hermano, el papá, el tío, el abuelo también tuvo, siempre se piensa en una enfermedad hereditaria. ¿Listo? Un ejemplo es el síndrome de Alp, que sería el diagnóstico de este chiquitín. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces cuando uno estudia un órgano, son múltiples las enfermedades. O si no, pensemos en el libro de medicina interna. Ese libro tiene un montón de capítulos donde cada capítulo aborda una enfermedad que afecta un órgano o sistema, ¿cierto? Entonces, en estas clases de enfermedad renal vamos a hacer un abordaje integral de las diferentes alteraciones que pueden presentarse en el riñón,
Entonces ya vimos unos ejemplos de la enfermedad glomerular. Ahora vamos a empezar a ver en el riñón esa estructura, la nefrona, entonces, qué enfermedades atacan los túbulos, ¿cierto? Entonces, a eso lo vamos a llamar tubulopatías, principalmente cuando hagamos el rural, muchachos, y ojalá lo hagan, ustedes se van a encontrar con pacientes. Profe, se apagó el micrófono. Hola, hola, hola. Sí, profe, ya se escucha. Ay, no, ¿desde cuando no me estaban escuchando? Qué pena, no sé qué pasó. Esta me escucharon, no me Profe, devuelvo. en el rural nos Pues, vamos a encontrar con pacientes. Ah, bueno, en el rural se van a encontrar con pacientes con tulopatía. Es más frecuente de lo que ustedes crean. ¿Por qué? Cuando en las fincas se hacen las fumigaciones de los cultivos, ¿sí? Esos químicos son súper nefrotóxicos. O cuando las personas están de paseo o en una finca los pican las culebras también. También, muchachos, esos venenos van y atacan el riñón. Son súper nefrotóxicos o infecciosos. Hay una bacteria que es leptospira. Ustedes ya vieron micro, ¿cierto? Esa que está en la orina de la rata, ¿cierto que es leptospira? sí, profe. Leptospira va y se clava en los túbulos, muchachos, y genera toda una enfermedad renal. Entonces, uno en los rurales va a haber mucha enfermedad renal basado en tubulopatías. ¿Listo? Entonces, ¿qué le va a pasar a esos túbulos? Van a dejar de hacer sus funciones, son múltiples. La regulación del equilibrio hidroelectrolítico, o sea, la eliminación de hidrogeniones, la recuperación de sodio, la eliminación de potasio, la generación de bicarbonato, de amoníaco, bueno, eliminación de amoníaco, perdón, entonces son múltiples las funciones de los riñones, la regulación del agua. Listo. Entonces, la regulación del equilibrio interno, la formación de la orina. Entonces, ustedes recuerdan que del glomérulo sale el primer tubo y ese túbulo se llama túbulo proximal. Entonces, ahí se van a producir muchas aminoacidurias como la enfermedad de Harnup, cistinuria, síndrome de Fanconi. Por eso, en la orina vamos a encontrar cristales asociados a estas enfermedades. En el túbulo distal vamos a tener pacientes con acidosis tubular renal y en el túbulo colector pacientes con diabetes insípida nefrogénica, porque acá es donde más receptores para la hormona antidiurética o vasopresina van a haber. Listo, entonces acá tenemos nuevamente el dibujito de nuestra primera clase de riñón y es que la nefrona, unidad funcional, conformada por glomérulo y una serie de túbulos. Miren las funciones de los túbulos que les decía ahorita. Entonces, estas funciones se van a afectar. ¿Dónde se producen los cilindros chicos? Los cilindros se van a producir a partir de este túbulo proximal. En el asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, túbulo distal y al túbulo colector. Y todo esto, todo este camino va a estar recubierto de células altas a tubulares, secretando la mucoproteína de Tom Horsfall, que es la proteína matriz o base para que se formen esos cilindros, ¿cierto? Bueno, dependiendo de dónde se forme el cilindro, va a ser su forma y su amplitud, ¿ok? Entonces, acá tenemos un caso clínico típico de la enfermedad de Hartnup, un niño de 8 años que es llevado al consultorio debido a problemas de aprendizaje en la escuela y a una erupción cutánea en sus áreas expuestas al sol. Miren la carita cómo está y las manitos. Los
padres informan que el niño sigue una dieta variada y no tiene antecedentes familiares relevantes. Al examen físico revela una erupción cutánea escamativa y áspera en áreas expuestas a la luz solar. Los análisis de laboratorio muestran hipoproteinemia y aminoaciduria generalizada. En realidad, la hipótesis diagnóstica, uno como microbiólogo necesita mucha más información para responder esta pregunta, porque ningún microbiólogo va a decir, ay, sí, tiene una enfermedad de Hartnum. No. Es el médico quien se hace la hipótesis diagnóstica. Nosotros nos hacemos hipótesis diagnóstica con la información del médico y con los paraclínicos que medimos, ¿cierto? Entonces, yo les hice este cuadrito de diferentes alteraciones en los túbulos, ¿sí? Para que ustedes relacionen como la alteración principal, la consecuencia bioquímica y cómo o qué presentaría el paciente. Listo. Entonces, este que acabamos de ver, entonces son mutaciones en un gen que actúa como un transportador de aminoácidos neutros a nivel de los túbulos, entonces se va a afectar la reabsorción de aminoácidos como el triptófano y otros aminoácidos neutros. Listo. En general, muchachos, este cuadrito es más como para la vida que para el parcial. Esto ya es de una bioquímica muy avanzada, pero que, sin embargo, como microbiólogos sí debemos entender que hay unas alteraciones de los túbulos renales que pueden ser hereditarias y que las voy a estudiar en el laboratorio a través de la medición de aminoácidos en sangre y en orina. Listo. Y también de proteínas. Bueno. Otra enfermedad es la acidosis tubular renal. Entonces, recordemos que acá en este dibujito nos muestran cómo en los túbulos renales se da la eliminación de los hidrogeniones. Y estos hidrogeniones H van a ser fundamentales porque son los que le van a dar el pH a la sangre. Entonces, el riñón es el encargado de eliminar esos hidrogeniones. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo endógeno genera muchos ácidos, ¿sí? Que hay que eliminar por la orina. Entonces, cuando el riñón pierde esa capacidad, ¿sí? Además de perder la capacidad de generar bicarbonato, se va a dar una acidosis metabólica. En el laboratorio que voy a encontrar una orina alcalina, hemograma normal, urea y creatinina pueden estar dentro del intervalo biológico de referencia y el ionograma, que va a ser una clase de renal que vamos a ver más adelante, el equilibrio hidroelectrolítico de ácido-base, pues nos va a mostrar una acidosis metabólica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esos ácidos que se deberían eliminar por la orina no se están eliminando y se están acumulando en el cuerpo. Entonces, la acidosis tubular renal, este es un artículo de una serie de casos de pacientes, encontraron que pacientes con esa incapacidad de eliminar los ácidos endógenos y desarrollar acidosis metabólica, ese continuo de tener acidosis metabólica, entonces afectaba el sistema musculoesquelético, retardo en el crecimiento, mialgias, bueno, y otras afectaciones a nivel cardiopulmonar, gastrointestinal y neurosensorial. ¿Qué va a pasar si un riñón no es capaz de eliminar los hidrogeniones? Cierto, lo que me produce la acidemia. Entonces, aumenta el pH en la orina, el paciente va a tener orinas muy alcalinas y el pH en la sangre va a estar disminuido, o sea, va a estar ante una acidosis que ya vimos que era metabólica, ¿cierto? Porque es de los ácidos endógenos normal que produce el cuerpo. Otra enfermedad, y esta imagen la saqué del libro de medicina interna, es la nefritis intersticial aguda desencadenada principalmente por medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, en donde los túbulos renales van a disminuir su capacidad de concentrar la orina, de reabsorber sodio y de la secreción tubular de esos iones. Entonces, del libro de medicina interna saqué este articulito, esta imagen del capítulo donde nos muestran que puede ser alérgica, secundaria a fármacos, inmune o secundaria a infecciones como tuberculosis, leptospirosis, micoplasma, legionela, la enfermedad de Lyme y entre otros.
Entonces, de este tema, muchachos, yo siempre estudio mucho el libro de medicina interna, es muy completo. Por ejemplo, acá tenemos el capítulo 308, que es el estudio del paciente con enfermedad renal o de las vías urinarias, se lo recomiendo mucho. Ustedes saben que la biblioteca tiene acceso a todos estos libros en línea, entonces pueden acceder, ¿cierto? También pueden estudiar el tema de la unidad de renal de un libro de bioquímica clínica o también de artículos científicos. Yo también les envío material. Bueno, tienen mucho donde estudiar. Cuando hablamos de enfermedades glomerulares o tubulares, vamos a tener presencia y formación de cilindros. Entonces, eso no significa que en personas sanas no haya cilindros. Los cilindros los podemos detectar en una persona sana que haya tenido fiebre. Entonces se forman por deshidratación, porque disminuye el flujo urinario, o una persona sana que sea deportista. ¿Listo? Entonces, los cilindros se van a formar en los túbulos, ¿sí? Se van a formar gracias a una base, que es la proteína de Tom Horsfall, ¿sí? Y esta proteína va a ser un tercio de esas proteínas urinarias que podemos identificar en la orina, y esa proteína va a formar la matriz del cilindro, y es una matriz con aspecto de gel. Y como es un gel, en ese gel se va a pegar todo lo que pase por ahí. Entonces se puede pegar células. ¿Qué células? Las células altas, que son las únicas que estarían ahí, que son del epitelio renal, o leucocitos y eritrocitos que vienen de la sangre. También se pueden pegar fragmentos celulares o material granular de la célula. Listo. ¿Qué va a aumentar la producción de ellos? El bajo pH, la proteinuria y la conjugación con pigmentos. Bueno, eso también lo vamos a ver, alteraciones en la urobilina. Entonces, como les decía, no, los podemos encontrar en pacientes sin enfermedad, pero que tengan fiebre u otras condiciones, ¿sí? Idealmente es no encontrarlos. Y en esta imagen vemos que los cilindros se forman en diferentes partes de esos túbulos renales. Listo, y dependiendo de dónde se forme va a ser su amplitud y su longitud. Entonces, los cilindros van a variar dependiendo de su tamaño, de su amplitud. Siempre van a tener caras paralelas y extremos romos y con el tiempo se pueden desintegrar. La clasificación de los cilindros va a depender de su matriz. Entonces, este, por ejemplo, es un cilindro granuloso, ¿sí? De gránulos gruesos. Entonces, esos cilindros granulosos van a ser cilindros que antes eran cilindros celulares y que se están degradando, ¿sí? Entonces, antes eran cilindros o de leucocitos o de eritrocitos o de células tubulares altas que se han ido degradando y se va formando ese cilindro granuloso. Tiene una coloración marrón oscura, puede aparecer en enfermedad tubular, síndrome nefrótico, enfermedad glomerular, bueno. Hay otra enfermedad de los túbulos que va a ser la nefritis intersticial. Esta, muchachos, puede ser aguda o crónica. Va a estar caracterizada por hematuria, leucocituria, proteinuria leve y se resalta la presencia de cilindros leucocitarios, como el que tenemos en esta imagen. Mire, caras paralelas, extremos romos, y observamos el leucocito, sus membranas y todo él es un cilindro formado por leucocitos. Entonces, esta nefritis intersticial, si avanza a crónica, el paciente puede presentar ya los marcadores aumentados como urea y creatinina. ¿Listo? Este cilindro, ustedes dirían que es un cilindro granuloso grueso o granuloso fino. Profe, pues en su mayoría es como fino, pero por ahí se ve uno que otro grandecito. Muy bien, pero este lo podríamos decir cilindro granuloso. Muchachos, si usted en la clínica dice cilindro granuloso solamente sin decir fino o grueso, no va a cambiar del diagnóstico, no va a cambiar el seguimiento del paciente, no le vamos a hacer daño a ese paciente. Listo, para que también se tranquilicen con que se diga cilindro granuloso está muy bien, ¿ok? Ya lo que pasa es que a ustedes les exigimos mucho porque ustedes
están en una escuela con muchos años de historia, donde tienen que salir con los más altos estándares de calidad. Pero uno, esa experiencia en definir muy bien el cilindro, la coge también con el tiempo, la práctica, el rural. Bueno, entonces muchachos, ya vimos ejemplos de enfermedades glomerulares, ejemplos de enfermedades tubulares. Vamos a empezar a ver lesión renal aguda, crónica, infecciones urinarias. Entonces, la lesión renal puede ser aguda o crónica, dependiendo del tiempo. Crónica cuando es 6 meses o más. Listo, esa cronicidad es dependiendo de la enfermedad, porque yo les decía en clase, por ejemplo, una diarrea aguda versus crónica no es de meses, es de días, ¿cierto? Bueno, pero entonces en la lesión renal aguda, entonces tenemos que se puede clasificar como prerrenal, renal o posrenal. Listo. Algo muy importante es que la lesión renal aguda es potencialmente reversible. Entonces, cuando esa lesión renal la clasificamos como prerrenal, la clave es que al riñón le está llegando menos sangre, o sea, hay una disminución de la perfusión renal, pero aún no se ha dañado como tal la arquitectura renal o el parénquima. Listo. Esta disminución de la perfusión renal se debe a cualquier proceso que curse con hipovolemia. Eso explica la casi no llegada de sangre o la disminución. Esa hipovolemia puede ser secundaria a una hemorragia, a una deshidratación del paciente, quemaduras, diuresis excesiva. También un gasto cardíaco disminuido en una insuficiencia cardíaca. Pacientes con falla cardíaca, insuficiencia cardíaca severa van a tener problemas con la fracción de eyección ventricular. Listo. Ventrículos con una fracción de eyección menor al 40-30% van a desencadenar una lesión renal aguda. Listo. Vasodilatación periférica, shock séptico, y ustedes van a consultar el síndrome urémico hemolítico porque se los preguntan en el parcial. Entonces, cuando evaluamos estas enfermedades como lesión renal aguda o crónica, va a ser fundamental conocer la fracción excretada de sodio. El valor de referencia es que excretamos sodio entre 1 y 2%. ¿Listo? Y este examen me va a permitir diferenciar si la enfermedad renal aguda es renal, prerrenal, listo. Entonces, muchachos, ¿cómo hago ese examen? Mido la cantidad de sodio en orina, la creatinina en sangre dividido el sodio en sangre por la creatinina en orina. Y acá les dejo la interpretación. Denme un segundo, por favor. Listo, muchachos. Entonces, entonces sí nos quedó claro, necesitamos la medición de sodio en orina y en sangre y de creatinina en sangre y en orina. ¿Listo? Cuando la fracción excretada de sodio me da menor a 1, miren que el valor de referencia es de 1 a 2. Si me da menor a 1, quiere decir que la lesión renal es prerrenal. O sea, se está excretando menos sodio del que espero. ¿Y eso ocurre cuando hay menor perfusión renal, menor llegada de sangre al riñón, ¿cierto? Es completamente entendible, se está acumulando en sangre. Pero cuando la fracción excretada de sodio es mayor al 2%, quiere decir que ese riñón presenta una alteración y que la enfermedad no es prerrenal, sino renal. Por eso este examen me sirve para diferenciar si una enfermedad es prerrenal, o sea, antes del riñón, o si es el riñón en que verdaderamente tiene dificultades. Listo. Bueno, otro examen que va a ser fundamental es determinar en el paciente la osmolalidad plasmática y urinaria, porque este sirve para mirar cómo está funcionando bien esos túbulos. Entonces, ¿cómo defino la osmolalidad?
mido la concentración de los solutos, ¿cómo estás? Osmóticamente activos. Listo. Este examen me va a reflejar el estado de hidratación, el equilibrio de agua y solutos como sodio, glucosa y urea. Entonces, muchachos, ¿cómo voy a hacer el cálculo de esa osmolalidad plasmática en mi paciente? Necesito la cantidad de sodio en sangre más glucosa io 18 más BUN dio 2,8. Entonces, si recordamos de morfofisiología y bioquímica, el sodio es el principal catión extracelular y el potasio el principal catión intracelular. El sodio tiene una concentración en plasma de 135 a 145 equivalentes por litro. Listo. Otro gran osmol activo en sangre, aparte del sodio, va a ser la glucosa. Recuerden la estructura bioquímica de la glucosa con sus múltiples grupos OH. Y esos grupos OH arrastran mucha agua. Por eso es que se tiene en cuenta en el cálculo de la osmolalidad. Listo. Entonces, la prueba de osmolalidad va a ser muy útil en las enfermedades tubulares o que involucren la regulación hidroelectrolítica. Entonces, para nosotros diferenciar también si es una enfermedad renal aguda, prerrenal, renal o postrenal, vamos a hacer qué exámenes llevamos hasta el momento. Entonces, la osmolalidad plasmática en la enfermedad prerrenal va a estar normal o elevada por deshidratación o hipoperfusión, ¿cierto? La osmolalidad urinaria estaría alta. El sodio urinario estaría bajo, porque como no está llegando casi sangre al riñón, entonces lo estamos más acumulando en sangre. Y la fracción excretada de sodio estaría menor al 1%. Entonces miren que en este cuadrito se los hice para resumirles como las características de los paraclínicos en la enfermedad prerrenal. Y el paciente puede que esté presentando oliguria. Claro, si no está llegando suficiente sangre o por deshidratación o por lo que vimos, entonces es entendible. En el laboratorio vamos a tener una relación de BUN, creatinina mayor a 20 y en el citoquímico de orina uroanálisis o biopsia líquida del riñón vamos a tener proteinuria leve, presencia de cilindro de alinos y una densidad de 1020. Pero pues no va a ser tan informativo, ¿cierto? Porque pues finalmente el riñón no es el que está malo. Entonces, muchachos, en esta imagen tenemos un hermoso cilindro solo formado por la mucoproteína, nada se le pegó. Él está solito, solo la mucoproteína. ¿Cómo se llama ese cilindro? Hialino. Hialino, excelente. Aquí tenemos otro hermoso cilindro hialino formado solo por la mucoproteína. Es muy difícil de ver, tiene muy baja refringencia, ¿cierto? Acá otro cilindro hialino con células, ¿cierto? Acá dos cilindros hialinos, pero este hialino está como granuloso en una parte. Entonces tenemos un paciente de 65 años con antecedentes de vómitos persistentes, hipotensión y creatinina elevada. Es evaluado por lesión renal aguda. En sus exámenes se encuentran un sodio urinario de 12.000 equivalentes litro. El valor de referencia es 20 a 40, o sea que tenemos ese sodio en orina disminuido, o sea que debe estar aumentado en sangre. Osmolaridad urinaria de 580, el valor de referencia es de 300 a 900 y la fracción excretada de sodio de 0.6. Recordemos que la fracción excretada de sodio, el valor de referencia es de 1,2. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una necrosis tubular, el riñón está malo. Una glomerulonefritis, el glomérulo está malo. Una lesión renal aguda, pero de causa prerrenal o una obstrucción bilateral del tracto urinario. Acá la más adecuada sería opción C, lesión renal aguda prerrenal. ¿Listo? Bueno, eso es antes del riñón, pero ahora, ¿cómo es toda esa patología cuando es el riñón el que en realidad está alterado? Entonces a eso lo vamos a llamar insuficiencia renal aguda,
insuficiencia renal o parenquimatosa, que el parenquima renal ya está afectado. Se puede dar por lesión de cualquiera de la estructura de la unidad funcional del riñón, entonces sea los glomérulos, los túbulos o los vasos circundantes. Si es glomerular, puede ser secundaria a una glomerulonefritis aguda, infecciones como estreptococo, defectos genéticos o causa autoinmune. Túbulo intersticial por una nefritis tubular aguda asociada a fármacos, por ejemplo. Entonces, una nefritis, bueno, y también por necrosis tubular aguda, que es la más frecuente, y acá tenemos isquemia, sepsis, toxinas y contrastes radiológicos, metales pesados, y lo vamos a encontrar mucho. En la imagen vemos una descripción de lo que les acabo de contar. Bueno, entonces muchachos, miren, esta imagen me gusta mucho porque se ve cómo las células altas tapizan esos túbulos, todo, y cómo acá hay daño, hay descamación de ellas, ¿sí? Por una lesión. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esa insuficiencia renal aguda, por ejemplo, por isquemia? Entonces, hay vasoconstricción, hay disminución de la vasodilatación, hay daño estructural en las células, ¿sí? Y va a haber adhesión de leucocitos y toda esa respuesta inflamatoria. Y a nivel tubular, entonces, va a haber apoptosis, necrosis de esas células altas, obstrucción tubular por las mismas células y los detritos, y fuga retrógrada es que la orina se va como a devolver, ¿cierto? Entonces, la isquemia renal va a generar cambios en el glomérulo, cambios en el túbulo, y la suma de ambos me va a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular, a un daño en la unidad funcional, o sea, en la nefrona como tal. Listo. ¿Qué puede estar asociado a esos daños? Fármacos, contrastes, productos industriales, cuando nos intoxicamos, o si son endógenos, mioglobinuria, hemoglobinuria, aumentos de bilirrubina muy marcado, cristales, mieloma múltiple. ¿Listo? Y todas esas enfermedades me van a llevar a algo. Cuando el riñón está afectado, voy a encontrar un tipo de células que se llama célula alta o tubular. Es más grande que un leucocito, tiene el núcleo grandote versus su citoplasma y tiene un halo perinuclear que va a ser refringente. Listo. En esta foto observo una hermosa célula alta caudada con una colita. Miren que el tamaño de ella versus el núcleo, ¿cierto? Es muy grande ese núcleo, mire, está muy refringente. Listo. Entonces, célula alta, célula alta. Acá, esto es una célula alta. Esta célula alta. Estos son leucocitos. Uno, dos, tres. Estos son eritrocitos, estos chirringos. Ah, ustedes no pueden ver mi cursor, ¿cierto? No lo pueden ver. No, profe, no se ve. Ay, bueno, pero en esta imagen hay dos células altas, hay tres leucocitos, como en filita india, y hay varios eritrocitos. Bueno, esta es un 10X de donde se puede observar muchas células altas. Miren esta, ay, mi cursor. Bueno, hay unas que se les ve el núcleo súper bien y la membrana. Este cilindro yo ya se los había mostrado, pero porque vuelvo y se los traigo. Cuando estas células altas, cuando se empiezan a degradar, generan detritos, y esos, como ese ripio va a formar, se va a pegar en los cilindros hialinos y van a formar
cilindros granulosos. También puede ser que el cilindro celular leucocitario o cilindro epitelial, que es el cilindro formado de células altas, se degrade y forme esos cilindros granulosos. ¿Listo? Este, por ejemplo, es un cilindro granuloso. Ay, yo ahí todavía le veo las células, sí, en la parte de abajo, pero en la parte de arriba está como que entre cilindro celular, porque aún se observan las membranas, pero estaría difícil. Ah, chicos, cuando ustedes ven este tipo de cilindros y dice, uy, esto es un cilindro celular, pero ¿qué tipo de célula hay ahí adentro? Y no soy capaz de diferenciar, digo, cilindro celular. Si yo observo un cilindro celular y veo que dentro tiene eritrocitos, digo cilindro eritrocitario. Cuando tiene leucocitos, cilindro leucocitario. Si tiene células altas, cilindro epitelial. Pero si no soy capaz de diferenciar el tipo de células que tiene, digo cilindro celular y ya. Listo. Acá les muestro fotos. Cuando esos cilindros granulosos evolucionan y se van degradando más, se forman cilindros granulosos finos, como el que vemos acá. Entonces, primero es un cilindro granuloso grueso que pasa a granuloso fino y después se le evoluciona a un cilindro serio. Listo, este ya se los mostré, que sería un cilindro granuloso fino. Y entonces acá les hice un cuadrito de resumen de en una enfermedad renal que está afectado. Entonces tengo que la osmolalidad plasmática va a estar elevada, la osmolalidad urinaria baja, el sodio urinario elevado y la fracción excretada de sodio mayor a 2. Listo. Ese sodio no se está reteniendo en la orina y pues voy a eliminar más del que necesito. Entonces, en sangre va a tener buna y creatinina aumentadas, pero como las dos están aumentadas, la relación entre ellas va a ser normal. Y acá a la derecha hay una foto de un hermoso cilindro de células altas. Miren este cilindro tan difícil de ver. Listo, pero es un acumulito de células altas que está sobre un cilindro. Entonces, cilindro de células altas o cilindro epitelial. También lo podemos denominar así. Entonces, en el citoquímico de un paciente, ¿qué vamos a ver? Densidad urinaria alrededor de 1010, hematuria, células altas, cilindros granulosos. ¿Me dan un momento, por favor? Bueno, entonces, cilindros granulosos epiteliales y proteinuria discreta. Como si ustedes recuerdan lo que teníamos ahorita, el citoquímico de orina en la enfermedad renal aguda prerrenal, el citoquímico de orina no es muy informativo porque no presenta muchas alteraciones. En cambio, el citoquímico de orina en la enfermedad renal sí va a ser supremamente valioso e informativo, como lo vemos acá. Ay, no. Bueno, ya nos queda uno que es la insuficiencia renal aguda, obstructiva o posrenal. Entonces tenemos la renal, la prerrenal, la renal y la posrenal. Listo. Entonces, en la insuficiencia renal aguda, posrenal, va a ser la menos frecuente. La más frecuente va a ser la insuficiencia renal aguda, prerrenal. En segundo lugar, la renal y en tercer lugar, la posrenal. Entonces, esta se va a dar cuando existe un obstáculo a cualquier nivel de la vía urinaria o una obstrucción. Generalmente, muchachos, se da por tumores o por cristales que van a formar una litiasis, ¿cierto? O una nefrolitiasis. Entonces, para acá lo clave y por qué es la menos frecuente es porque para que se produzca la obstrucción se deben afectar los dos riñones. ¿Por qué? Porque si se obstruye una vía urinaria, pues vamos a tener el otro riñón. ¿Listo? Entonces acá tenemos que tenemos dos riñones, tenemos dos uréteres y para que se produzca entonces, si la obstrucción está acá,
pues vamos a tener la funcionalidad de este. Listo. Bueno, esto también es importante porque para que ustedes entiendan que cuando yo les digo que las células pavimentosas recubren de la tercera parte de la pelvis renal hasta los uréteres y después las células pavimentosas, vejiga y demás. Por lo tanto, no vamos a tener cilindros de estas células porque los cilindros se forman arriba. Listo, entonces acá les hice un cuadrito de cuáles son esos mensurandos que están alterados en la insuficiencia renal aguda posrenal. Entonces, cuando la obstrucción es completa, cursa con anuria, pero eso sería muy difícil a no ser de que el paciente solo tenga un riñón. Ahí sí. Listo. La osmolalidad plasmática puede estar elevada. La osmolalidad urinaria va a estar variable y el sodio y la fracción excretada de sodio va a estar variable. El uroanálisis va a ser normal, por lo tanto va a aportar poco. Entonces, donde mayor importancia va a tener ese uroanálisis va a ser en la enfermedad renal. Listo. Bueno, preguntas hasta acá. Profe, perdón, usted ahorita dijo que ¿cuál era la menos frecuente? La prerrenal. La posrenal es la Ah, menos frecuente porque es el 5% más, porque ahí necesitaría o que hubiera solo un riñón, que hay gente que nace con un riñón solamente o por cirugía y demás, pero es menos común. La más frecuente es la prerrenal. En segundo lugar, la renal y la posrenal es la menos frecuente. Listo, dentro de las lesiones renales agudas. gracias, profe. Con todo gusto. ¿Qué dudas tienen? Porque ya vamos a empezar con enfermedad renal crónica. Revisen de lo que han tomado hasta el momento para que empecemos con el otro bloque. Profe, yo tenía una pregunta, pues al inicio que usted nos decía como que uno reportaba cuando veía el 80% de los eritrocitos dismórficos. Pero digamos, si yo veo mucha cantidad de eritrocitos, pero pues no están dismórficos, a partir de es que uno reporta. Qué pregunta tan buena. ¿Cómo te parece que eso es laboratorio dependiente? ¿Cuál es Ustedes van a encontrar guías clínicas donde les digan eso. Reporten cuando el 80% más de los eritrocitos estén dismórficos, ¿cierto? Pero cada vez nos hacen un llamado a que esos eritrocitos dismórficos son supremamente informativos de que algo está pasando en el glomérulo. ¿Por qué? Porque esos eritrocitos en qué momento se pierden su forma cuando atraviesan la membrana glomerular. Entonces, como son tan informativos, hay otras guías que dicen, venga, así sea un 10% que usted vea, repórtelo. Entonces, digamos que nosotros somos muy dados a, si al paciente le sirve, informémoslo. Finalmente, todo lo que hacemos es en pro del paciente. Entonces, si tú ves un 10, 20 o 30% de eritrocitos dismórficos, hay que reportarlo. Conclusión, se reporta todo lo que uno vea, así sea una mínima cantidad. Listo. Listo, profe, gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces vamos a seguir con lesión renal crónica, ¿ok? Entonces, muchachos, es la pérdida en el tiempo de más de 6 meses de alteraciones en el glomérulo y en los túbulos. ¿Listo?
y, como dice acá, consecuencia de la pérdida progresiva permanente e irreversible de la función renal durante meses o años. Entonces, causas, afectaciones en el glomérulo, afectaciones en los túbulos. ¿Ok? ¿Y qué va a generar? Entonces, como afectaciones en el glomérulo, habíamos visto glomerulonefritis, nefropatía diabética, hipertensión arterial, una infección a nivel tubular, una nefritis intersticial. Bueno, se va a perder la función excretora del riñón. Recuerden que el riñón elimina los productos de desecho y se encarga de la formación de la orina. Entonces, si el riñón no puede formar la orina y no puede eliminar esos productos de desecho, va a haber una retención de esos productos de desecho que los habíamos visto como compuestos nitrogenados no proteicos, que cuáles son la urea, la creatinina, el ácido úrico, listo. Y esa acumulación de esos compuestos va a generar un estado tóxico en el paciente. Y a eso le vamos a llamar síndrome urémico. Entonces, la lesión renal crónica va a ser una pérdida de la función además del equilibrio hidroelectrolítico de ácido base que realiza el riñón, también de la función endocrina. Nosotros la primera clase veíamos que se producía eritropoyetina, hormona o molécula fundamental para la síntesis de la línea roja. Entonces, si no hay eritropoyetina, el paciente va a presentar anemia, pero además el riñón hace algo de gluconeogénesis, pero además activa la vitamina D, pero además produce la renina. Entonces miren todo lo que estaría afectado cuando ese parénquima renal no está funcionando. Entonces comenzaría a disminuir la depuración de creatinina, la producción de la orina. Listo. Y incapacidad pues para eliminar esa sobrecarga de volumen. Entonces acá les hice un cuadrito de cuáles son las características de una lesión renal crónica, cómo estaría la urea y por qué, cuál es el mecanismo que explica que la urea esté aumentada, que la creatinina se acumula por disminución de su eliminación, igual que los productos nitrogenados no proteicos como la urea y el ácido úrico. Listo. El fósforo y el calcio. Ustedes saben que estos van contrarios, entonces el calcio debería estar aumentado y el fósforo disminuido, pero pues se invierte esa relación. El metabolito activo de la vitamina D estaría disminuida, entonces esta disminución de calcio activaría la producción de paratormona, ¿sí? El bicarbonato en sangre estaría disminuido. Entonces el paciente presentaría acidosis metabólica, además porque los hidrogeniones estarían acumulados en sangre, ¿cierto? Bueno, entonces disminuiría el pH sanguíneo, etcétera. Y también aprendimos que, así como en la enfermedad renal aguda de causa renal o intrínseca, el uroanálisis citoquímico de orina es súper informativo, en la lesión renal crónica también. También porque voy a encontrar posiblemente todas esas alteraciones que me van a hablar de lo que está pasando en el glomérulo y en los túbulos. Entonces va a haber presencia de hematuria, de cilindros, generalmente granulosos y anchos. Acá van a aparecer unos cilindros que vimos en clase, los cilindros serios, que son una evolución de los cilindros granulosos gruesos, que después son granulosos finos y después se vuelven a cilindros serios, eritrocitos, leucocitos y va a ser muy valioso. Listo. Entonces acá vemos un cilindro granuloso. Acá un cilindro serio. En el laboratorio vimos uno en uno de los grupos, no recuerdo bien si en los dos, de las orinas que les pusimos para que ustedes estudiaran. Entonces el cilindro serio se va a parecer al hialino en que no va a tener nada por dentro, va a ser solo la proteína, pero a diferencia del cilindro de hialino, el cilindro serio es más refringente. Listo, es homogéneo, va a tener extremos romos y va a ser ancho o va a ser estrecho dependiendo de dónde se forme. Pero digamos que el cilindro serio va a estar asociado siempre a una enfermedad renal crónica, porque me va a hablar que hay una alteración en esos túbulos de mucho tiempo. Listo. Acá vemos otro cilindro. Mire estas indentaciones, estos como estas entraditas son muy típicas del cilindro serio.
Acá también lo vemos, estas curvas. Esto es típico del cilindro serio. Entonces, como el cilindro serio está relacionado con la enfermedad renal crónica, vamos a recordar algo que ya les mostré en la primera clase, y son los grados de la insuficiencia renal crónica. Entonces vamos a decir que dependiendo de la tasa de filtración glomerular, el paciente va a estar en una clase. Entonces, en el estadio 1 es cuando la tasa de filtración glomerular es 90 o más, en el estadio 2 de 60 a 89, y esto va a ir bajando hasta el 5, en donde el paciente requiere sí o sí diálisis, porque si no, la acumulación de todos esos desechos pues afectaría en el funcionamiento, y también la acidosis metabólica, un pH muy bajo, afectaría toda la función de la mitocondria. ¿Listo? Y la fosforilación oxidativa y el paciente moriría. Chicos, preguntas hasta acá. Ujú. No, profe. Bueno, yo creo que vimos mucho tema. Ustedes tienen un parcial para el miércoles. Entonces, vamos a parar acá. Y seguimos en la otra clase. Vamos en la mitad de la clase, sí. Les quería preguntar, yo les dejé un taller en Moodle, ¿tienen dudas de ese taller? ¿Cómo les ha ido? Bueno, si tienen dudas me escriben, igual el parcial es el miércoles, hoy el lunes, y les deseo una bonita mañana, que les rinda mucho, que el miércoles les vaya súper bien, que ustedes son muy pilos. ¿Listo?